Bienvenidos a mi canal de YouTube, Pinto Profe. El video de hoy consiste en la solución de un ejercicio de razón de cambio o también llamado tasas relacionadas. El problema dice así. Al mediodía, el barco A se encuentra al oeste del barco B a una distancia de 100 kilómetros. A navega al sur a 35 kilómetros por hora y B al norte a 25 kilómetros por hora. ¿Con qué rapidez cambia la distancia entre A y B a las 4 de la tarde? Solución. ¿Qué datos da el ejercicio, el problema? Distancia del barco A al oeste del barco B, 100 kilómetros. Velocidad del barco A hacia el sur, 35 kilómetros por hora. Velocidad del barco B hacia el norte, 25 kilómetros por hora. Incógnita es la pregunta. Velocidad con que cambia la distancia entre ambos barcos a las 4 p.m. Bien, el primer paso es hacer un dibujo sobre la situación del ejercicio. Aquí tengo los puntos cardinales. Norte va dirigido hacia arriba, sur hacia abajo, el este a la derecha y el oeste hacia la izquierda. Vamos a leer el ejercicio nuevamente, hay que leerlo nuevamente el ejercicio para poder hacer el gráfico. Al mediodía el barco A se encuentra al oeste del barco B, a una distancia de 100 kilómetros. A navega al sur a 35 kilómetros por hora. Este barco va hacia el sur y B al norte a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Las flechas indican hacia dónde va cada barco. Este barco va hacia el sur y esta flecha indica que va hacia el norte. La distancia que separa a los dos barcos en el momento de la partida es de 100 kilómetros. Aquí justamente es mediodía, son las 12 del día, cuando este barco A comienza a ir hacia el sur y este barco B comienza a ir hacia el norte. Este barco se desplaza y aquí es a las 4 de la tarde. Aquí son las 4, el barco A navega hacia el sur, han pasado 4 horas de este punto a este punto y el barco B navega hacia el norte, han pasado 4 horas, de las 12 del día a las 4 de la tarde han pasado 4 horas y esta es la velocidad a la cual navega el barco B. La pregunta es velocidad con que cambia la distancia entre ambos barcos. A medida que los barcos navegan, esta distancia va aumentando. Bien, entonces vamos a decir que esta distancia del barco A al barco B a las 4 pm es R. La distancia que hay del punto de partida del barco A hasta este punto la llamo X. Y la distancia que hay del punto de partida del barco B a este punto va a ser Y, y la distancia que hay de este punto a este punto es de 100. Entonces, esto es 100 y esta distancia va a ser Y. Y es esta distancia. La distancia que separa el punto de partida del barco A este punto es X, que es esta misma distancia. Esto es X. La distancia que separa a los dos barcos del punto de partida son 100 kilómetros. Aquí se mantiene esa distancia, 100. Bien, entonces ya tengo un dibujo de la situación. Noten que siempre hay que colocarle a las incógnitas, a lo que desconocemos, una letra. La que usted quiera. Esta puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, no importa la letra que usted le coloque a estas magnitudes, a estas distancias. Bueno, hay que plantear una ecuación que relacione X con Y con R. ¿Cuál sería la más sencilla? Por supuesto, como este es un triángulo rectángulo, se aplica el teorema de Pitágoras, que dice que R al cuadrado es igual a X más Y al cuadrado más 100 al cuadrado, donde R es la hipotenusa,
100 en un cateto y x más y el otro cateto. Para poder hallar la velocidad con que se paran los dos barcos, aquí la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces hay que derivar en forma implícita esta ecuación. La derivada de r cuadrado es 2r por la derivada de r con respecto al tiempo. Es igual, esto se aplica aquí la regla de la cadena, igual a 2 que multiplica x más y elevado a la n-1, o sea a la 1, el 1 se escribe, por la derivada interna. La derivada de x es 1, por la derivada de x con respecto al tiempo, estamos derivando en forma implícita, más 1 que es la derivada de y por la derivada de y con respecto al tiempo. De esta ecuación que conocemos, pero si notamos acá, este 2 multiplica a estos dos factores y el 2 multiplica a estos tres factores. Se pueden cancelar el 2 con el 2. Aquí los cancelamos. Vamos a ver de esta ecuación que acabamos de escribir que se necesita y que se desconoce. Bueno, la derivada de la distancia que separa los dos barcos con respecto al tiempo es la pregunta. Esa es la incógnita. Desde aquí tenemos que hallar DRT de esta ecuación. Los 35 km/h corresponden a la velocidad del barco A, que va hacia el sur. Entonces, esta va a ser la derivada de x con respecto al tiempo. Llamé x esta distancia, entonces, en consecuencia, esto se llama derivada de x con respecto al tiempo, que es la velocidad del barco A. La velocidad del barco B hacia el norte es de 25 km/h, que corresponde a esta velocidad. Yo llamé esta distancia de este punto a este punto la de y, por consiguiente la derivada de y con respecto al tiempo va a ser 25 km/h. El tiempo que ha transcurrido de las 12 del día a las 4 pm han sido 4 horas. Entonces puedo hallar fácilmente la distancia recorrida por cada barco. Hallemos la distancia del barco A, usando la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad del barco A es 35 km/h por el tiempo, que son 4 horas. Esto daría 140 kilómetros. La distancia de este punto a este punto es de 140 kilómetros. Lo mismo hacemos con el barco B. Esta distancia de este punto a este punto corresponde a y, ya que es igual a velocidad por tiempo. La velocidad del barco B es de 25 km/h por el tiempo, que son 4 horas. Eso daría 100 kilómetros. La distancia de este punto a este punto es de 100 kilómetros. Como no tengo R, me apoyo en esta ecuación para hallar R. Entonces reemplacemos. R cuadrado es la variable, no la conocemos, igual, abro paréntesis, x que es 140, lo acabamos de calcular, más y que es 100, todo al cuadrado, más 100 al cuadrado. Haciendo los cálculos, nos daría exactamente 67.600. Entonces, 140 más 100 da 240 al cuadrado, más 100 al cuadrado, da 67.600. Entonces, R es igual a la raíz cuadrada de 67.600, que equivale a 260. Da exacta esa raíz. Bien, ya tengo la R. Entonces nuevamente me apoyo en esta ecuación, en la que derivamos. Entonces R, 260, la derivada de R con respecto al tiempo se desconoce, no la conocemos, igual a x más y, x es 140 y y es 100, que multiplica a 1 por la derivada de x con respecto al tiempo, que es la velocidad del barco A, 35, más 1 por la derivada de y con respecto al tiempo, que corresponde a 25, que es la velocidad del barco B, más 25. Hago estos cálculos.
Entonces 140 más 100 da 240. 240 que multiplica a 35 más 25, eso me da 14.400, dividido entre 260, eso nos da exactamente 720 sobre 13 kilómetros sobre hora. Haciendo la división, aproximando a dos decimales, la velocidad que separa los dos barcos entre el barco A y el barco B a las 4 pm es de 55,38 kilómetros sobre hora. Bien, ese ha sido el procedimiento a seguir para resolver este ejercicio. Bien, cualquier inquietud que tengan de este video o de otros videos anteriores, me pueden escribir a mi correo o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar hacer manito arriba y darle visto alguno al video, suscribirse a mi canal. Nos vemos en otra clase. Hasta pronto.